vamos a leer dos pasajes. No sé dónde dejé mis lentes, pero hermano Hugo, ¿no están allá? ¿No dejé mis lentes allá o ahí? Cari, no, por ahí. Bueno, algo que me he dado cuenta es que cuando uno comienza a usar lentes, ya después ya no puede ver sin lentes, ¿no? Entonces, si usted no usa lentes, no lo necesita, no se los ponga, ¿verdad? Pero definitivamente si ya no mira, pues ni modo, no queda otra, hermanos, amén. Esa es parte de la vida, ¿verdad? Amén, hay que darle gracias a Dios y si usted mira bien, pues darle gracias a Dios, amén. Vamos a leer en Romanos capítulo 6, hermanos, y luego vamos a ir a Gálatas 5, vamos a leer dos pasajes. Romanos capítulo 6, Romanos 6, y vamos a leer entonces el versículo 1 al 4. Si se ponen de pie, hermanos, vamos a... no se acomoden para dormir, hermanos, pónganse firmes para oír, amén. Ok, bueno, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Lo que quiero que note usted, hermano, dice aquí, en el versículo 4 dice, así también vosotros andemos en vida nueva. Okay. Ahora vamos a leer entonces en Gálatas 5, y el versículo 22. Note el versículo 16, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Allá me dice que debo de andar en vida nueva, y aquí me dice que debo de andar en el Espíritu Santo. Y luego en el versículo 22 me dice, desde el versículo 17, hermanos, nos habla de la carne. El versículo 18 nos habla las características de la carne, ¿verdad? Las obras de la carne. Todo el capítulo dice el versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y luego dice el versículo 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, note ahí, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Note otro énfasis ahí. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Señor, te pedimos que bendiga la enseñanza de tu palabra, que obres en nuestros corazones, Señor, y ayúdame a predicar y enseñar tu palabra, y permita que podamos nosotros entender estas verdades y aplicarlas a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, se lo pido. Amén, amén, amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos entonces rápidamente, el tiempo se ha ido, y por culpa del cafecito. Pero bueno, hermanos, algunos de ustedes disfrutaron el café. Hermanos, si alguno de ustedes quiere comprar después, ahí en la tiendita va a estar el cafecito y todo ahí va a estar después del servicio disponible. Si usted quiere ir y comprar algo, también ahí van a estar, ¿verdad? Dispuestos. Amén, hermanos. Y gracias por su apoyo, por su colaboración, hermanos. Amén. Bueno, de lo que quiero hablar es de cómo debemos andar en esa vida nueva que dice la palabra de Dios que tenemos. ¿Cómo debemos andar en esa vida nueva? Y hermanos, la Biblia dice que hemos nacido a la familia de Dios, somos hijos de Dios. Juan 1:12 dice,
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, significa que tenemos una naturaleza de Dios en nosotros. Segunda de Corintios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo es que heredamos esa naturaleza? ¿Por lo bueno que éramos? No. ¿Por lo que merecíamos? No. ¿Por la fe que pusimos en Cristo y por el precio que Él ha pagado en la cruz del Calvario? Por eso es que ahora nosotros tenemos esa vida nueva y somos una nueva criatura. Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 4, Pedro lo dice de esta manera. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Gloria a Dios, hermano. Yo pude ser participante de la naturaleza divina. Si usted dice que y usted ha confiado en Cristo como su Señor y Salvador personal, si usted dice que usted es un hijo de Dios, usted puede decir, yo también soy participante de la naturaleza divina. ¿Ok? Ese ser divino que está en usted, que está en el creyente. Entonces por eso dice el versículo, si vivimos por el Espíritu. Si usted dice que es salvo, si usted dice que es creyente, si usted dice que nació a esa vida espiritual, si decimos que nacimos a esa vida espiritual, entonces me dice Dios, entonces anda en el Espíritu. ¿Okay? Nacimos de Adán con una naturaleza pecaminosa. ¿Okay? Sin Cristo andamos en esa naturaleza pecaminosa. Pero ya una vez que nacimos espiritualmente, Dios me dice, anda en esa naturaleza divina. Ahora, por eso dice Efesios 5:18, el apóstol Pablo le está diciendo a los creyentes, les dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Me habla de ser controlado por el Espíritu Santo. Y Gálatas 5:16 me dice, digo pues, andad en el Espíritu. No dice correr en el Espíritu, dice andar en el Espíritu. La vida cristiana es un andar diario, hermanos. ¿Oyó? Diario debemos de andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Bueno, entonces, ¿cómo debo andar entonces? ¿Cómo debo andar? Ahora que soy salvo, ahora que soy creyente, ahora que tengo una vida nueva, ¿qué dice Dios? ¿Qué quiere Dios que yo haga entonces? ¿Cuál debe ser mi andar? En primer lugar, hermanos, la Biblia nos dice que debo andar con esa naturaleza que Dios dice que está en mí. Y aquí dice, hermano, el versículo 22 me dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando fuimos salvos, el Espíritu Santo llegó a nuestras vidas. Amén, hermanos. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. 1 Corintios 6:18 me dice que soy templo del Espíritu Santo, que usted es templo del Espíritu Santo. Amén. Ahora, hermanos, el Espíritu Santo está en usted y está en mí. Y Dios quiere que nosotros vamos a apagar nuestro teléfono, hermano, para que no esté sonando. ¿Ok, hermano? Porque yo voy a comenzar con el mío, ya lo apagué. Y espero que usted lo apague también, porque si no le va a volver a sonar. Y si le suena, usted me va a tener que invitar a comer ahorita, después del servicio. Amén, hermano. Amén, amén. Bueno, hermanos, entonces... dice que ¿cómo vamos a andar entonces con esa naturaleza divina? Es decir, lo que Dios me está diciendo aquí es que Dios espera que yo dé que yo dé fruto, ¿okay? que ese fruto del Espíritu Santo en mi vida sea manifestado. Ahora, el Espíritu Santo
tenemos que ver aquí, hermanos, en el versículo 22 habla de muchas cosas. Habla de gozo, habla de paz, habla de amor, paciencia, benignidad, bondad, varias cosas. Eso no significa que el fruto del Espíritu Santo es plural. El fruto del Espíritu Santo es singular, ¿ok? Es singular, es un fruto nada más, ¿ok? Y no está hablando plural ahí. El Espíritu Santo solo tiene un fruto. Y este fruto está desglosado en una lista de rasgos a fin de ayudarnos a entender su naturaleza. El Espíritu Santo produce todo este fruto en la vida del creyente. Si usted es salvo, usted ha nacido de nuevo, entonces deberíamos de dar esa evidencia de que el fruto del Espíritu Santo está en nosotros. Si andamos en el Espíritu, entonces manifestaremos el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y está vamos a ir entrando entonces con lo primero. El fruto del Espíritu Santo, lo primero que dice es que es amor. Amén, hermano. Y el amor ahí habla de el amor ágape. Amor ágape es el amor de Dios. Es el amor demostrado en la cruz del Calvario. Okay. Es el amor de Dios que se dio por los pecadores. Que el amor de Dios que se dio por los enemigos. Okay. Dice la Biblia, hermanos, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos, dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, el amor de Dios, hermanos, ese amor ágape es el que se dio en la cruz del Calvario por el pecador, por el inicuo, por el enemigo de Dios. Ese es el amor de Dios. ¿Okay? El amor ágape es un don, es un regalo. ¿Okay? Solo puede ser experimentado si una persona recibe a Cristo. ¿Okay? Dice en Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Usted dice, yo soy salvo, tengo el Espíritu Santo, y qué bendición. Si tenemos el Espíritu Santo, entonces eso significa que el Espíritu Santo, Dios dice que ha derramado el amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Y hermanos, entonces el fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente debe ser amor. Eso es lo que nos capacita para amar. Okay. Usted y yo no puede decir, usted como hijo de Dios, yo como hijo de Dios, como creyentes, como pueblo de Dios, no podemos decir, es que yo no puedo amar. El hombre que heredamos de Adán no puede amar. El hombre natural que heredamos de Adán odia. El hombre que recibimos de Adán, que por naturaleza tenemos, no perdona. Ama si me dan, si me aman. El amor de Dios ama a pesar de. El amor ágape. Y ese amor está en cada uno de los hijos de Dios, esa nueva criatura. Y Dios dice, bueno, si tú eres hijo de Dios, si tú dices que eres hijo de Dios, entonces debe de haber ese amor en tu vida. El fruto del Espíritu debe manifestarse en nuestras vidas con ese amor ágape, ese amor de Dios. Amén. Por eso usted, jovencita, necesita buscar un esposo creyente que tenga el amor de Dios en su vida, para que él pueda amarla con el amor ágape a usted. También a los jóvenes, debe de buscar una esposa o casarse con una esposa creyente, una hija de Dios, para que ella la pueda amar con ese amor ágape. Por eso no funciona un matrimonio que se casa con un inconverso, porque el inconverso no tiene ese amor, no puede amar. Amén, hermanos. Y eso es algo que debemos de entender. Y debe ser una convicción de cada joven, de cada jovencita, de cada creyente, de cada joven, jovencita, casarse, contraer matrimonio con un
hijo de Dios. Porque si usted se casa con un hijo de Dios, hay esperanza. No estoy diciendo que no peca, no estoy diciendo que no le va a causar problemas, o quizá en el matrimonio siempre hay problemas de diferentes tipos de problemas. Lo que estoy diciendo es que en el matrimonio cristiano, en un hijo de Dios, va a aprender o sabe amar como Dios le manda. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu Santo. ¿Entendieron? Y nosotros como cristianos, hermanos, como hijos de Dios, esposos, si tú eres esposo de tu esposa, deberías de amar con ese amor ágape. Y hermano, eso es lo que hace un matrimonio fuerte. El amor de Dios en nuestras vidas. Amén, hermanos. Ahora, este amor, este fruto no solo es amor, sino incluye gozo. Hermano, gozo es una alegría interna. Es una profundidad de seguridad que enciende un corazón alegre. Es un gozo que brota de lo interior y no tiene nada que ver con lo externo. El fruto del Espíritu en la vida del creyente se manifiesta en gozo. Un cristiano, hermano, puede experimentar ese gozo porque tiene el Espíritu Santo en su vida. Es el gozo, ese gozo que tiene Dios, porque es divino, ¿okay? Que viene de adentro. Amén. Pero no solo incluye gozo, sino que ese fruto incluye paz. Paz significa unir, juntar, entretejer. Es la paz de una confianza incuestionable. La paz que da seguridad total de que la vida de uno está en las manos de Dios y de que todas las cosas saldrán bien a los que aman a Dios, de acuerdo a Romanos 8:28, donde dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A veces el creyente pasa en problemas difíciles y él no comienza a argumentar por qué me pasó esto, sino que dice: bueno, Dios sabe por qué pasa esto, Dios sabe por qué me tiene aquí, Dios sabe por qué me vino esto, Dios sabe por qué. Y dentro de eso, y luego viene a los pies de Cristo y viene y trae sus peticiones a Dios y sus cargas al Señor, y hay una paz que llega a su vida. Es la paz que ese fruto del Espíritu Santo que llega a su vida, que está en su vida, que tiene paz. Y hermanos, Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, hermanos. Ese es el fruto del Espíritu en la vida del creyente, que se manifiesta en paz. Y podríamos hablar más de la paz, pero vamos a ir un poco más rápido. Dice, y no solo eso, sino incluye también paciencia. Paciencia significa perseverancia, ser constante, estar firme. Esto nos ayuda en cualquier situación de la vida. Aún vienen problemas en nuestra vida cristiana y el Espíritu Santo es el que nos mantiene firmes. El fruto del Espíritu Santo es el que nos mantiene perseverantes. A veces no entendemos, las situaciones vienen a nuestras vidas difíciles, pero nos mantenemos siempre perseverando, siguiendo adelante. Amén. Dios salva a los creyentes, hermanos, para que sean ejemplo de esa paciencia, de esa perseverancia. Pablo mismo dice: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo, dice, mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. En otras palabras, Pablo está diciendo: mira, yo fui un hombre malo, yo fui un perseguidor de la iglesia, yo fui alguien malo, pero Dios me tuvo paciencia, porque la paciencia es de Dios, ¿okay? La paciencia es divina, ¿okay? Y él dice: mira, esa es la paciencia que me tuvo el Señor, y ahora yo soy un ejemplo para aquellos otros que Dios tendrá paciencia para ellos. Y hermanos, nosotros como cristianos somos llamados a correr nuestra carrera con paciencia, con perseverancia. Dice la Biblia: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y corramos con paciencia, con perseverancia, la carrera que tenemos por delante.
Ok, esa perseverancia, ¿quién te la da? No tu esfuerzo humano. Volvemos otra vez a lo mismo. La vida cristiana no es yo estoy aquí porque le echo ganas. Yo estoy aquí. ¿Cómo está, hermano? No, aquí echándole ganas. Ese es esfuerzo humano. Perseverancia viene de Dios. Es el fruto del Espíritu Santo. Tú no vas a poder ser perseverante en tu vida cristiana a menos que sea por el poder de Dios, el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Amén, hermanos. Por eso dice Pablo, sé lleno del Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo controle tu vida. Camina con Dios. Sé espiritual. Amén. Anda en el Espíritu. No vivas en la carne, porque la carne no tiene nada que ver con la vida espiritual. Amén, hermanos. El fruto del Espíritu, hermano, en la vida del creyente se manifiesta en paciencia, perseverancia, aguante, venga lo que venga, yo sigo adelante. Amén, hermanos. Este fruto no solo incluye, incluye benignidad. Dice la Biblia, hermanos, benignidad significa ser gentil, ser bueno, útil y de ayuda, cordial y dulce, considerado, gracioso a través de las situaciones, sin importar las circunstancias. Y hermanos, y esto solo el Espíritu Santo lo da. Los creyentes debemos ser benignos, dice la Biblia en Efesios 4:32. Dice, antes sed benignos unos con otros. Necesitamos benignidad aquí en la iglesia. Amén, hermanos. Lo que nos va a ayudar a soportarnos es la benignidad. Lo que nos va a ayudar a perdonarnos es la benignidad. Lo que nos va a ayudar a odiarnos o a desearle mal a alguien o tratar mal a otras personas es la benignidad. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Y esta benignidad la necesitamos en el matrimonio también. O sea, ¿eres tú benigno, hermano, con tu esposa? ¿Eres tú benigna, hermana, con tu esposo? Ahora, porque si no lo estamos haciendo, algo malo está pasando. Probablemente estás andando en la carne. Estás operando en tu carne. No estás operando en el Espíritu Santo. Dice, pero no hay excusa, porque dices que eres hijo de Dios. Si digo yo que soy criatura de Dios, si soy hijo de Dios, entonces yo sí puedo vivir ese tipo de vida, porque es el fruto del Espíritu Santo en mi vida. Amén, hermanos. Y luego incluye bondad. Dice ahí que significa benevolencia. La bondad significa benevolencia, significa rectitud de corazón y de vida, cualidad de hombre bueno. Por lo tanto, significa más generosidad, guiar a buenas obras, tener un carácter bueno, mostrar amor cristiano con hechos a los demás y a nuestro prójimo. El fruto del Espíritu Santo, hermanos, en la vida del creyente se manifiesta en alguien bondadoso. Amén, hermanos. Y luego incluye fe. El fruto del Espíritu Santo incluye fe. Ahora, ¿qué significa fe? Fe significa ser fiel. No confundamos eso. Fe, aquí la Biblia, en este versículo, hermanos, la fe significa fiel, confiable, ser leal a Dios, constante en la devoción y a la fidelidad. Si tú no eres fiel en tu vida cristiana, ¿por qué será? Probablemente no estás caminando con Dios. Tu vida espiritual está siendo más guiada en la vida carnal que en la vida espiritual, porque el que tiene ese fruto del Espíritu Santo en su vida es fiel a Dios. Amén, hermanos. Pablo, cuando llegó, hermanos, ¿cómo se llama Bernabé? Cuando llegó a Antioquía, dice la Biblia que reunió a la iglesia y les dijo, vio la gracia de Dios y regocijó y exhortó a todos, que les dijo a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Pero ser fiel al Señor no es algún esfuerzo humano. Tú no puedes ser fiel a Dios con tu fuerza humana.
Yo no puedo ser fiel a Dios con mi esfuerzo humano, ¿ok? ¿Cómo está, hermano? Aquí estamos echándole ganas, siendo fieles a Dios, tratando de hacer todo el esfuerzo para hacer. Sí, pero eso nada más va a durar por un tiempo. El Espíritu Santo es el que te va a ayudar a ti y a mí a serle fiel a Dios por muchos años, a ser perseverante, a ser bondadoso, a ser gozoso, a amar como Dios ama. Dios quiere eso, hermanos. Amén, hermanos. Pero también está la mansedumbre. Mansedumbre significa ser gentil, tierno, humilde, dócil, considerado, pero de manera firme. La persona mansa controla su mente, su espíritu, controla la lascivia de su carne, no se entrega a malos modos, no se entrega a la venganza, no se entrega a la pasión o la licencia para pecar. Un hombre o una mujer mansa que tiene el fruto del Espíritu Santo en su vida, vive para los demás por lo que Cristo ha hecho por él. Dios es manso, porque el Espíritu Santo dice que el fruto del Espíritu Santo es mansedumbre. Entonces Dios es manso. Los creyentes dicen que debemos de ser mansos. Amén, hermanos. Dice, yo pues ruego, otra vez dice aquí la palabra de Dios, hermanos. El apóstol Pablo dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, y luego soportando con paciencia los unos a los otros. Dice, humildad y mansedumbre. ¿Esto qué nos lo da? El Espíritu Santo. Amén, hermanos. Y luego sigue la lista. Luego sigue, por último, sigue templanza. Versículos 22 y 23. Templanza significa control propio. A veces decimos, ay, pastor, es que no puedo yo, es que yo intenté, pero no puedo. Bueno, usted y yo no podemos. Otros dicen, no quieren ser salvos porque dicen, yo primero voy a dejar de pecar y luego soy salvo. ¿Cuántos han oído esa respuesta? Amén, hermanos. Primero dejo de pecar y luego, primero dejo de hacer esto y luego hago esto. Primero, no, si usted y yo no podemos dejar de hacer nada, porque por naturaleza somos pecadores. El único que me va a ayudar a mí a hacer cambios es el Espíritu Santo. Amén, hermanos. El único que me va a refrenar es el Espíritu Santo. El único que te va a refrenar de pecar es el Espíritu Santo. El único que te va a tener, que te va a ayudar a tener ese control propio es el Espíritu Santo. Significa estar firme en contra de la lujuria, de la carne, de los ojos y del orgullo y de la vanagloria de la vida. Todo esto que atrae al hombre, al ser humano. El Espíritu Santo le ayuda a tener ese dominio propio. Amén. Así es que nosotros como cristianos debemos ir creciendo en nuestra vida espiritual. Por eso dice la Biblia en 2 de Pedro, el conocimiento añadida hasta vuestra fe. Y luego comienza diciendo en el versículo 6, dice al conocimiento, después de la fe, conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia. Todo eso debe ir creciendo, debemos ir creciendo. Y eso, hermanos, ¿cómo? Andando en el Espíritu. Porque es el fruto del Espíritu. La templanza. Amén. Entonces ya vimos, hermanos, cómo debemos de andar entonces en esa vida nueva. ¿Cómo debemos andar en esa vida nueva? Número 1, hermanos, debemos de andar con la naturaleza de Dios. Andar en el Espíritu. Amén. No en la carne. No en la carne, hermanos. Okay. Número 2, vea usted lo que dice la Biblia, versículo 24, en Gálatas 5:24. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo, ¿eres de Cristo, hermano? Profesas decir, yo soy de Cristo, gloria a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. En segundo lugar, hermanos, debemos de andar con una carne crucificada.
¿Quiénes? Los que son de Cristo. Un creyente ha crucificado la carne con sus efectos, con sus pasiones, con las lujurias. A la carne le gusta pecar, pero los que son de Cristo han crucificado la carne. Estar crucificado con Cristo significa, hermanos, que ya no vivimos en la carne, el lugar y posición de la carne. Pero, por ejemplo, Romanos 6:2 nos dice: porque los que hemos sido muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Así también vosotros consideraos. Dios ya nos considera muertos en Cristo y nos considera vivos en Cristo. Entonces yo tengo que considerarme muerto juntamente con Cristo y vivo juntamente con Cristo, y vivir en la vida cristiana con esa naturaleza divina todos los días. No se te olvide. Cada vez que venga la tentación a tu vida, a tu carne, dile: ya estás muerto espiritualmente hablando. Amén, hermanos. Como decía Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cuántas veces nosotros vivimos? El yo vive, el yo ordena, el yo decide, el yo se deleita, el yo hace esto, el yo no quiere servir, el yo no quiere hacer nada para Dios. Vivimos más para el yo, pero dice Dios: hey, momento, el yo ya debe estar crucificado. Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tercer lugar, debo andar coherentemente con su postura en Cristo. Versículo 25, nota, hermano: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Por quién vivimos? Dios nos dio vida, amén, hermanos. ¿Qué le dijo? Dice, ¿qué le dijo a Nicodemo? Te es necesario nacer de nuevo. Amén, hermanos. ¿Y qué nos dijo a nosotros? El que cree en Cristo tiene vida eterna. Nosotros, hermanos, tenemos vida. Cristo nos ha dado vida eterna. Entonces, hermanos, vivamos en esa vida. Si Cristo nos dio vida, si el Espíritu Santo nos dio vida, entonces dice Dios: anda en ese tipo de vida, en esa vida que Dios quiere. Estar en Cristo, hermanos, es estar en el Espíritu de Dios. Si vivimos por el Espíritu, entonces también andemos por el Espíritu. El Espíritu nos da vida, nos da la vida de Dios. Por lo tanto, la Biblia nos dice que debemos de andar en esa vida. Vea Romanos 6:4, dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En Romanos 8:13 al 14 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que dicen que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Debemos andar en esa vida nueva, hermanos, todos los días. Todos los días. Dios no te ha llamado a vivir en la carne. Dios no me ha llamado a vivir el resto que resta de tiempo, a vivir en el yo. Dios quiere que viva en esa nueva naturaleza que Dios nos ha dado. Amén, hermanos. Que Dios nos ayude a poder vivir así. Y vemos el versículo 22 y 23, el fruto del Espíritu. Amén. No podemos decir: es que no puedo amar, es que no tengo gozo, es que no tengo paz. O sea, si usted no tiene eso, o si no somos capaces si no hay ese fruto en nuestras vidas, bueno, hay que hacernos una pregunta entonces. ¿Será que tenemos la naturaleza nueva en nuestras vidas?
Pero si decimos que hemos creído en Cristo y somos salvos, somos hijos de Dios, entonces el Espíritu Santo debe tener, en la vida del creyente debe haber evidencia de esa vida nueva. Amén, hermanos. Y hermanos, que Dios nos ayude a andar en ese tipo de vida. Dios quiere que vivamos así, como hijos de Dios. Gloria a Dios, pero no se te olvide, hermano, el versículo 26 dice, no nos hagamos vanagloriosos, dice, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ahora, ¿qué dice esto? Bueno, que también el creyente debe andar libre de egoísmo. No debe de llegar a un punto de super espiritualidad. Como quien dice, mira, soy tan espiritual, estoy mejor que tú. Amén. Porque llega la situación o está la tentación del orgullo, de la superioridad, de la espiritualidad del creyente. Esta actitud, hermano, expresa, yo tengo lo que tú no tienes. Y esta actitud irrita a otros, provoca a otros, ocasiona división entre la iglesia. Y luego por otro lado está la envidia. Dice ahí, si vivimos, dice ahí, no nos hagamos vanagloriosos, orgullosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, deseando lo que tenéis otros, ¿verdad? Y hermanos, debemos de aprender a poder ser, y definitivamente el cristiano que va a tener el fruto del Espíritu Santo, hermano, ahí tenemos la evidencia del Espíritu. No es orgulloso. Y recuerda, hermanos, que lo que tenemos, hablando espiritualmente, viene de Dios. Todo viene de Dios. Hermanos, y tenemos que aprender a vivir la vida cristiana en el Espíritu Santo. Que Dios nos ayude, hermano. La vida cristiana no se corre, no se anda en la carne, se anda en el Espíritu. Que Dios nos ayude a poder vivir una vida de tal manera. Vamos a concluir con una oración, hermanos. Si Dios te ha hablado en tu vida, quieres venir aquí al frente y decir, Señor, ayúdame a poder vivir esa vida que tú quieres que yo viva, puedes hacerlo. Deja tu banca. Recuerda, hermano, que tú solo no puedes vivir la vida cristiana. Tú necesitas la ayuda del Espíritu Santo, hermanos. Es una vida espiritual la que vivimos. Ya dejemos de intentar humanamente con nuestras propias fuerzas